Bueno, pues vamos a continuar. Espero que ya no se oigan tantos ruidos. Primeramente Dios. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos de los hombres. Dice, cómo se verá en aquel día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Ahí nos quedamos. Por medio de Jesucristo según la doctrina de mi evangelio, mas tú que te precias del renombre de judío y tienes puesta tu confianza en la ley y te glorias de adorar a Dios y conoces su voluntad y amaestrado por la ley disciernes lo que es mejor. Tú te jactas de ser guía de ciegos, luz de los que están a oscuras, preceptor de la gente ruda, maestro de niños o recién convertidos, como quien tiene en la ley de Moisés la pauta de la ciencia y de la verdad. Y no obstante, tú que instruyes al otro y no te instruyes a ti mismo, tú que predicas que no es lícito hurtar, ni hurtas. Tú que dices que no se ha de cometer adulterio y le cometes. Tú que abominas de los ídolos eres sacrílego adorador suyo. Tú, en fin, que te glorias en la ley, con la violación de la misma ley deshonras a Dios. Vosotros los judíos sois la causa, como dice la escritura, de que sea blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. Por lo demás, la circuncisión sirve si observas la ley, pero si eres predicador de la ley, por más que estés circuncidado, vienes a ser delante de Dios como un hombre incircunciso. Al contrario, si circunciso guarda los preceptos de la ley, por ventura sin estar circuncidado, no será reputado por circunciso, y el que por naturaleza es incircunciso o gentil guarda exactamente la ley, no te condenará a ti, que teniendo la letra de la ley y la circuncisión eres el predicador de la ley, porque no está en la exterior el ser judío, ni es la levadura circuncisión lo que se hace en la carne, sino que el verdadero judío es aquel que lo es en su interior, así como la verdadera circuncisión es la del corazón, que se hace según el espíritu y no según la letra de la ley, y este verdadero judío recibe su alabanza no de los hombres, sino de Dios. Aquí continuamos. ¿Cuáles pues diréis las ventajas de los judíos sobre los gentiles? ¿O qué utilidad se saca de ser del pueblo circuncidado? La ventaja de los judíos es grande de todos los modos, y principalmente porque a ellos los fueron confiados los oráculos de Dios, porque, en fin, si algunos de ellos no han creído, su infidelidad um, frustrará por vuestra fidelidad de Dios. Sin duda que no siendo Dios como es veraz y mentiroso, todo siendo Dios como es veraz y mentiroso todo hombre, según aquello que David dijo a Dios, a fin de que tú seas reconocido fiel en tus palabras y salgas vencedor de los juicios de ti se hacen más si nuestra justicia o inquietud hace resaltar la justicia de Dios. Diremos, ¿no será Dios habló a lo humano, justo en castigarnos? Nada menos porque sí, justo en castigarnos, nada menos porque si así fuese, ¿cómo sería Dios el juez del mundo? Por si la fidelidad o verdad de Dios añadirá alguno con ocasión de infidelidad o malicia se han manifestado más gloriosa. ¿Por qué razón todavía soy yo condenado como pecador? ¿Y por qué como en una insigne calumnia aparecen algunos que nosotros decimos? ¿No hemos de hacer nosotros el mal a fin de que él resulte un bien?
Los que dicen esto son justamente condenados. Diremos pues que somos los judíos más dignos que los gentiles, no por ciento, pues ya hemos demostrado que si judíos como gentiles, todos están sujetos al pecado. Según aquello que dice la Escritura, no hay uno que sea justo, no hay uno que a quien sea acuerdo, no hay quien busque a Dios. Todos se descarrían, todos se inutilizaron. No hay quien abre bien, no hay siquiera uno. Si su garganta es un sepulcro abierto, se han servido de sus lenguas para urdir enredos. Dentro de sus labios tienen veneno de áspides. Su boca está llena de maldición y de amargura. Son sus pies ligeros para ir a derramar sangre. Todos sus pasos se dirigen a oprimir y a hacer infelices a los demás, porque la senda de la paz nunca la conocieron, ni tienen el temor de Dios ante sus ojos. Empero sabemos que cuantas cosas dice la ley, todos los dirige a los que profesan la ley, a fin de que toda boca enmudezca, y todo el mundo, así judíos como gentiles, se reconozca reo delante de Dios, supuesto que delante de él ningún hombre será justificado por solas las obras de la ley, porque la ley se nos ha dado el conocimiento del pecado, cuando ahora la justicia que da Dios sin la ley se nos ha hecho patente, según está atestiguada por la ley y los profetas, y esta justicia que da Dios por la fe. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Por la fe en Jesucristo. En Jesucristo es para todas y sobre todo lo que creen en Él, pues no hay distinción alguna entre judío o gentil, porque todos pecaron y tienen necesidad de la gloria o gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia del mismo, en virtud de la redención que todos tienen, que Jesucristo, a quien Dios propuso para ser víctima de propiciación en virtud de su sangre por medio de la fe, a fin de demostrar la justicia que da él mismo, perdonando los pecados pasados, soportados por Dios con tanta paciencia, con el fin digno de manifestar su justicia en el tiempo presente por donde se va. Con él es justo en sí mismo y que justifica el que tiene la fe de Cristo. Ahora pues, ¿dónde está, oh judío, el motivo de gloriarte? Queda excluido porque ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser justificados el hombre por la fe viva sin las obras de la ley, porque a fin en caso Dios de los judíos solamente, no es también Dios de los gentiles, si por ciento de los gentiles también, porque uno es realmente el Dios que justifica por medio de la fe a los circuncidados, y que con la misma fe justifica a los que no circuncidados, a los no circuncidados. Luego nosotros, dirá alguno, destruimos la ley de Moisés por la fe en Jesucristo. No hay tal, antes bien confirmamos la ley. Continuamos con el capítulo 4. ¿Qué ventaja pues diremos haber logrado Abraham, Padre nuestro, según la carne? Ciertamente que si Abraham fuese justificado por las obras exteriores, él tiene de qué gloriarse, más no para con Dios, porque pues es lo que dice la Escritura: creyó Abraham a Dios, lo cual le fue imputado a justicia, pues al que trabaja el salario no se le cuenta como una gracia, sino como deuda. Al contrario, cuando alguno sin hacer obras exteriores o de la ley con creer en aquel que justifica impío, se le reputa su fe
justicia, es este un don gratuito según el beneplácito de la gracia de Dios. En este sentido, David llama bienaventurado el hombre a quien Dios imputa la justicia sin mérito de las obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas maldades son perdonadas y cuyos pecados están borrados. Dichoso el hombre a quien Dios no imputó culpa. Y esta dicha es solo para los circuncisos, no es también para los incircuncisos. Acabamos de decir que la fe se reputó a Abraham por justicia, y cuando le reputó después que fue circuncidado antes de serlo, claro está que no cuando fue circuncidado, sino antes, y así él recibió la marca o divisa de la circuncisión como un sello o señal de la justicia que había adquirido por la fe cuando era un incircunciso, para que fuese padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a quien se les repute también la fe por justicia, como asimismo padre de los circuncidados. De aquello digo que no solamente han recibido la circuncisión, sino que siguen también las huellas de la fe que tenía nuestro padre Abraham, siendo aún incircunciso, y así no fue en virtud de la ley, sino en virtud de la justicia de la fe, la promesa hecha a Abraham a su posterioridad, a tener al mundo por herencia suya, porque si sólo los que perteneciesen a la ley de Moisés son los herederos, inútil fue la fe y queda sin efecto la promesa de Dios, porque la ley produce o manifiesta la cólera de Dios contra sus transgresores, en lugar de que allá donde no hay ley no hay tampoco violación de la ley. La fe pues es por tal nosotros somos herederos, a fin de que lo seamos por gracia, y permanezca firme la promesa para todos los hijos de Abraham, no solamente para los que le han recibido, para los que han recibido la ley, sino también para aquellos que siguen la fe de Abraham, que es el padre de todos, según lo que está escrito: tengo constituido padre de muchas gentes, y que lo es delante de Dios, a quien ha creído, el cual da vida a los muertos y llama a dar a ser las cosas que no son, del mismo modo que conserva las que son. Así, habiendo esperado contra toda esperanza, él creyó que vendría a ser padre de muchas naciones, según se le había dicho: innumerable será tu descendencia. Y no desfalleció en la fe, ni atendió a su propio cuerpo ya desvirtuado, siendo ya de casi 100 años, ni aunque estaba extinguida en Sara la virtud de concebir. No dudó él, ni tuvo la menor desconfianza de la promesa de Dios. Antes se fortaleció en la fe, dando a Dios la gloria, plenamente persuadido de que todo cuanto Dios tiene prometido es poderoso también para cumplirlo. Por eso el creer le fue reputado por justicia. Pero el habérsele reputado por justicia no está escrito solo para él, sino también para nosotros, a quienes se ha de reputar igualmente justicia el creer en aquel que resucitó de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro, el cual fue entregado a la muerte por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Bueno, vamos a continuar. Justificados por la fe,
Mantengámonos la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por lo cual, asimismo, en virtud de la fe, tenemos cabida en esta gracia, en la cual permanecemos firmes y nos gloriamos esperando la gloria de los hijos de Dios. Ni nos gloriamos solamente en esto, sino también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación ejercita la paciencia. La paciencia sirve a la palabra. La paciencia sirve a la prueba de nuestra fe, y la prueba produce la esperanza, esperanza que no burla, porque la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que se nos ha dado, porque de donde nace que Cristo, estando nosotros todavía enfermos del pecado, al tiempo señalado murió por los impíos. A la verdad, apenas hay quien quisiere morir por un justo. Tal vez se hallada quien tuviese valor de dar su vida por un bienhechor. Pero lo que hace brillar más la caridad de Dios hacia nosotros es que entonces mismos, cuando éramos aún pecadores o enemigos suyos, fue cuando el tiempo señalado murió Cristo por nosotros. Luego es claro que ahora muchos más, estando justificados por su sangre, nos salvamos por él de la ira de Dios. Que si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, nos salvará por él mismo, resucitado y vivo. Y no tan solo eso, sino que también nos gloriaremos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por cuyo medio hemos obtenido ahora la reconciliación. Por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en este mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte se fue propagando en todos los hombres por aquel solo Adán, en quien todos pecaron. Así que el pecado ha estado siempre en el mundo hasta el tiempo de la ley. Mas como entonces no había ley escrita del pecado, no se imputaba como transgresión de ella. Con todo eso, la muerte reinó desde Adán Moisés, aún de Adán hasta Moisés, aún sobre ellos que no pecaron, con una transgresión de la ley de Dios semejante a la de Adán, el cual es figura del segundo Adán que había de venir. Pero no ha sucedido en la gracia, así como en el pecado, porque si por el pecado de uno solo murieron muchos, muchos más copiosamente se ha derramado sobre muchos la misericordia y el don de Dios por la gracia de uno solo hombre, que es Jesucristo. Y pasa lo mismo en este don de la gracia, que lo que vemos en el pecado, porque nosotros hemos sido condenados en el juicio de Dios por un solo pecado, en lugar de que somos justificados por la gracia después de muchos pecados. Con que si por el pecado de uno solo ha reinado la muerte por uno solo hombre, que es Adán, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y de los dones y de la justicia reinarán en la vida por solo un hombre, que es Jesucristo. En conclusión, así como el delito de uno solo atrajo la condenación de muerte a todos los hombres, así también la justicia de uno solo ha merecido a todos los hombres la justificación que da vida al alma, pues la manera que por desobediencia de uno solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo serán muchos constituidos justos. En verdad que sobrevino la ley, y con ella se aumentó el pecado por haber sido desobedecida. Pero cuanto más abundó el pecado, tanto más
ha sobreabundado la gracia, a fin de que el mundo que reinó el pecado para dar la muerte, así también reine la gracia en virtud de la justicia para dar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues hasta ahí nos quedamos en este capítulo. Para continuar, vamos a cortar este video, nos vemos en el siguiente video. Y aquí continuamos con las huellas de Jesús. Vamos poniendo mucha atención para que vayamos comprendiendo todo lo que